великой победы! Ура! Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Rusia celebra por todo lo alto el 9 de mayo, Día de la Victoria, 80 años desde la rendición definitiva del Tercer Reich, firmada ante el Ejército Rojo en 1945. Con la presencia de más de 30 jefes de Estado y de Gobierno y un gran desfile militar, el pueblo ruso recuerda las lecciones que dejó a todo el mundo la Segunda Guerra Mundial, sin aceptar también la distorsión de sus acontecimientos. Analizamos esta conmemoración que ha adquirido un fuerte carácter simbólico, vinculado no solo a los hechos hace 80 años, sino además al liderazgo de este país en la geopolítica internacional hoy en día, en la actualidad. Sin embargo, antes del análisis, recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene el código QR nuevamente para que usted pueda participar. Rusia celebra el Día de la Victoria hace 80 años en la Guerra Patria. ¿Qué representa el legado del pueblo ruso en la lucha contra el fascismo y el nazismo? Ahí las opciones. Es una barrera contra el fascismo, es unidad frente al desafío de la guerra, memoria y herencia histórica de los hechos, el Ejército Rojo salvó a la humanidad. Son algunas de las opciones para que usted participe. Si no lo ha hecho, más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas, así que le invitamos a seguir participando. Vamos de inmediato con el análisis. Hernando Kleisman, especialista en temas sobre Rusia, periodista, traductor de medios rusos desde Argentina, nos acompaña. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido, Hernando. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Pablo Barragán Ordóñez también me acompaña, escritor, internacionalista, docente universitario, me acompaña desde Ecuador. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Bienvenido. Siempre es un gusto estar con ustedes y a las órdenes de siempre. Un fuerte abrazo desde la mitad del mundo. Sí, un abrazo también para ti. Y bueno, para hablar de esto, ¿no? 9 de mayo, fecha de profundo significado para el pueblo ruso. Digamos, es la fecha más importante para ese país, pero Hernando, es también para el resto del mundo. Sí, claro, es una fecha bisagra, diría yo, porque fue la derrota de la parte más agresiva y más despiadada del imperialismo, el nazismo. Así que desde luego que no solamente es una fecha fundamental para Rusia, sino para todo el mundo. Sí, y lo comento porque medios y voceros políticos occidentales que siempre sostienen ese relato tan impulsado en las últimas décadas por el cine épico hollywoodense, en lugar de resignificar la fecha bajo el papel decisivo del pueblo ruso, la ignoran, reescriben o en algunos casos la prohíben, ¿no? En este caso, Pablo, ¿qué impacto estás viendo en esta conducta, si es que tiene algún impacto? Sí, en efecto, el día de hoy abrazamos a todo el pueblo ruso, las ex repúblicas soviéticas, por la conmemoración del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y el fascismo italiano. Y claro, hay muchos debates en torno a esta fecha histórica importante, el hecho de que algunos países occidentales están tratando de reescribir la historia, tergiversar los hechos, ocultar los hechos. Y bueno, el gran desafío como académicos es efectivamente poner sobre el tapete los hechos fehacientes tal y como sucedieron. El peso más fuerte de la guerra, de la Gran Guerra Patria, la sufrió la Unión Soviética con 27 millones de vidas humanas, padres, madres, abuelos, hogares que fueron destruidos efectivamente por esa maquinaria de guerra alemana. Así que el aporte y la responsabilidad, sobre todo en estos momentos, es de recordar las víctimas del fascismo, del nazismo alemán, sino también la gran responsabilidad que acarrea no repetir estos eventos de tergiversar o de esconder los hechos y reescribirlos a conveniencia de ciertos países que no tienen y no guardan respeto y simpatía con Rusia, la heredera de la Unión Soviética. Sí. Hablabas de esa herencia, de ese legado. Vamos a escuchar las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en homenaje a aquellos que lucharon por un futuro de paz. Esto dijo.
Los felicito a todos por el 80 aniversario de la victoria en la guerra patria hoy. Nos unen sentimientos de alegría y tristeza, orgullo y gratitud, admiración por la generación que aplastó al nazismo a costa de millones de vidas y conquistó la libertad y la paz para toda la humanidad. Preservamos fielmente la memoria de estos históricos acontecimientos triunfales y, como herederos de los vencedores, celebramos la festividad del 9 de mayo como nuestra, como la más importante para el país, para todo el pueblo, para cada familia, para cada uno de nosotros. Recordamos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y jamás consentiremos la distorsión de sus acontecimientos con los intentos de justificar a los verdugos y difamar a los verdaderos vencedores. Siempre recordaremos que la apertura del Segundo Frente en Europa, tras las decisivas batallas en el territorio de la Unión Soviética, acercó la victoria. Valoramos enormemente la contribución en nuestra lucha común de los soldados de los ejércitos aliados, los participantes en la resistencia, el valiente pueblo chino, todos aquellos que lucharon por un futuro de paz. Y bueno, ahí teníamos al presidente Vladimir Putin. Hernando, es una efeméride que trasciende hasta la actualidad de momentos de iguales desafíos, porque la guerra terminó, no así la rusofobia o el fascismo. No, al contrario, se está convirtiendo ya en una cuestión principal en la lucha contra esta rusofobia, que en definitiva es la lucha contra la democracia y contra el avance del mundo multipolar. Por eso tiene tanta importancia la conmemoración de hoy en la Plaza Roja, que reunió nada menos que a 30 jefes de Estado, representantes de gobierno, de organizaciones, etcétera, y que por primera vez, porque yo no recuerdo, a través de la historia, no recuerdo otro desfile militar donde hayan participado 14 delegaciones militares de otros países. Esto marca un hecho muy importante y creo que es básicamente un ejemplo de la toma de conciencia de la gravedad en la que está imbuido hoy el mundo. Sí, sin duda. Pablo, tu apreciación, porque termina la guerra, pero por supuesto Rusia está al frente contra el fascismo. Hay un gran movimiento en el mundo antifascista y que precisamente a través de lo que estamos viendo de justicia histórica también replantear ese papel para poder entender las expresiones de fascismo hoy en la actualidad. Sí, la posición rusa en el tablero geopolítico internacional es de mantener la estabilidad en el orden, en este desorden global, en donde existen francas disputas geopolíticas. Y en torno al fascismo y al nazismo vemos con mucha preocupación, con mucho escándalo, el hecho de que grupos neonazis han permeado en ciertas estructuras de poder de la Unión Europea, del régimen de Kiev. No es ningún secreto, eso lo conocen en la Casa Blanca, lo conocen en Bruselas, el hecho de que el batallón de Azov, un grupo terrorista, hace no mucho considerado como grupo terrorista, haya sido considerado para continuar recibiendo el apoyo occidental. Es decir, estamos viendo cómo estos roles nuevamente aparecen en la escena internacional y el compromiso y sobre todo la responsabilidad a los 80 años de haber concluido la Segunda Guerra Mundial y la gran guerra patria en la que vence la Unión Soviética conjuntamente con Estados Unidos y los aliados, es el hecho de que se debe exterminar cualquier conato de neofascismo o de neonazismo en el mundo. Lo estamos viendo en el régimen de Kiev, no es ningún secreto el hecho del batallón de Azov al que ya hice referencia, la glorificación del nazismo. También vemos con mucha preocupación que en las Naciones Unidas, el organismo que surge luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, le ha dado la espalda a la propuesta, al proyecto de resolución de la Federación Rusa de prohibir cualquier glorificación, cualquier demostración o glorificación del nazismo. Y aquí estamos viendo que parece que no ha aprendido el mundo, a excepción de Rusia, no ha aprendido el mundo el hecho de que la humanidad sufrió una conflagración bélica a escala internacional y que estas nuevas muestras de
de nazismo, de xenofobia, de rusofobia, están apareciendo. También no es ningún secreto el hecho de que en las estructuras de poder de la Unión Europea y también de la OTAN han visto con complacencia el hecho de que estos grupos terroristas neonazis puedan campear a sus anchas en el territorio ucraniano. Así que el compromiso creo que es inequívoco. Darle batalla a cualquier célula terrorista y neofascista que pueda surgir en el mundo, lamentablemente en territorio europeo. Vamos a seguir viendo algunos detalles de lo que ha sido este 9 de mayo, porque como lo decía nuestro invitado Hernando Kleisman, ha sido emblemático el día de hoy. Revisamos lo que publica nuestro multimedio sobre el tema. Más de 11.000 soldados rusos y de una docena de países invitados participaron en el magno desfile que inició con un minuto de silencio para honrar a los millones de caídos durante la Gran Guerra Patria en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tanto el presidente ruso como los líderes mundiales que asistieron a este evento lo consideran como un gran mensaje que reconoce el rol histórico de la Unión Soviética para liberar a países europeos que hoy justamente pretenden manchar este hecho y arremeten contra aquellos que en su momento lucharon por la paz del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Hernando, hablábamos del tema, se puede decir que más de una justicia histórica es también una necesidad para entender lo que ocurre actualmente con el fascismo y el neonazismo. Obviamente, no hay todavía una conciencia mundial respecto a combatir a fondo, definitivamente, todos los rezagos, los residuos, los restos de un sistema que fue barrido en el 45 por la Unión Soviética, como decíamos antes, 27 millones de muertos. La batalla de Berlín específicamente costó más de 100.000 soldados soviéticos, la vida de más de 100.000 soldados soviéticos. Es decir, no podemos perder ese legado. Y a mí me parece que una de las cosas que deberíamos tener en cuenta es que en esta celebración, con la asistencia tan multitudinaria, internacional, a gran escala, etcétera, no estuvo presente la organización que fue creada a partir de esta victoria, que es Naciones Unidas. En la conmemoración de Moscú no estuvo presente Naciones Unidas y que también cumple 80 años gracias a esta victoria. Pues un gran esfuerzo que no ha sido reconocido directamente en la ONU. Hernando, Pablo, les pido por favor que se queden con nosotros. Vamos a despedir esta primera parte del programa recordando a nuestra audiencia participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que con su dispositivo móvil usted pueda participar. Hoy hablando de Rusia y los 80 años del Día de la Victoria contra el nazismo y el fascismo. Así vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Rusia, hablando del Día de la Victoria y esa gran conmemoración que se dio el día de hoy en la Gran Plaza Roja, esa plaza emblemática donde asistieron muchos presidentes el día de hoy y ese gran desfile militar. Una efeméride que decíamos trasciende y que efectivamente da un contexto bastante interesante porque
efectivamente lejos de esa conducta occidental, pues está afianzando un liderazgo de Rusia. Hernando Kleisman, especialista en temas sobre Rusia, periodista y traductor también en medios rusos, está con nosotros. También Pablo Barragán Ordóñez, escritor internacionalista, docente universitario, para poder entender lo que ha sucedido el día de hoy. Pablo, un liderazgo ruso en la actual geopolítica internacional, impulsor, por supuesto, de un liderazgo colectivo, de respeto a las normas internacionales, pese a al posicionamiento de la ONU, la cooperación del equilibrio de poderes. Se está gestando un nuevo orden mundial también. Presidentes de 4 continentes así lo confirman, ¿no? Como un contrapeso a lo que hablábamos de la ONU. ¿Cómo estás viendo también ese escenario? Sí, con mucho optimismo. El orden mundial multipolar parece que va a dar por jubilado al orden mundial liberal que surgió luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La demostración de más de 30 jefes de Estado y de Gobierno asistentes hoy a Moscú, a la Plaza Roja, con motivo de la conmemoración de los 80 años del fin de la Gran Guerra Patria, demuestra que Rusia no está sola en el panorama internacional. Rusia es un actor trascendental, importante, de suma importancia en el tablero geopolítico, porque se mantiene en las grandes ligas conjuntamente con Estados Unidos y con China, 3 países que se han constituido en una potencia mundial. El siglo pasado, la Unión Soviética, conjuntamente con Estados Unidos, tuvieron una franca disputa bipolar. Pero en estos actuales momentos, para 2025, de aquí en el corto y mediano plazo, estamos hablando de un afianzamiento y una consolidación del bloque BRICS, los países comprendidos con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la veintena de países que han tenido esta iniciativa de formar parte del bloque. ¿Qué estoy tratando de decir con aquello? Es decir, es de que Rusia no está sola en el panorama geopolítico, viene actuando de forma permanente en estas disputas mundiales. Si nos remontamos a la historia, hemos visto que y se ha demostrado que Rusia, el Imperio Ruso en su momento dio estabilidad a Europa en el siglo XIX. Recordamos las batallas napoleónicas y bueno, también la derrota de la Gran Armée, el gran ejército francés en Rusia. Se está consolidando con ello un orden mundial multipolar. Siempre señalo que el comercio se ha concentrado en el Indo-Pacífico, en el Asia-Pacífico, y esta demostración, la del día de hoy, en la Plaza Roja con más de 30 jefes de Estado y Gobierno, demuestra que Rusia no está sola en el plano geopolítico. Los talleres, las fábricas del mundo se encuentran en Asia-Pacífico. Hay siempre que poner también sobre el tapete el hecho de que Rusia es un país euroasiático y por lo tanto tiene influencia en este nuevo polo de desarrollo que se va a constituir como el nuevo orden mundial multipolar. El tiempo nos dará la razón, pero ya hay grandes señales que apuntan a aquello, que el grupo BRICS se está consolidando como una potencia emergente. Ya inclusive estamos hablando de que ha superado el PIB mundial, el PIB de las 7 economías más importantes del mundo, que se concentran en Occidente, y también aglutina la mayoría de la población, si solo hablamos del grupo BRICS, por encima de la población de los países del G7. La conclusión es de que estamos en un proceso tal vez de transición hacia un nuevo orden mundial multipolar, pero bueno, Estados Unidos también ha reaparecido en el tablero geopolítico de forma activa con la presidencia del presidente republicano Donald Trump, y también los espacios de poder que los ha perdido por la pujante influencia china y el poderío ruso, pues también está tratando de cierta manera de reequilibrar estos roles, estos nuevos poderes que se mantienen en la geopolítica global.
Y un polo de desarrollo que por supuesto también incluye a Latinoamérica. Hernando, veíamos en ese desfile a los presidentes, por ejemplo, de Brasil, el gigante latinoamericano, de Venezuela. Hubo una reunión, hablando también, Pablo, sobre el grupo BRICS. Había una reunión donde Rusia ha respaldado las aspiraciones de Venezuela por incluirse en este grupo de economías importantes como miembro pleno del grupo BRICS. Es decir, en ese polo de desarrollo, Latinoamérica y la visión de Rusia ha sido también trascendental. ¿Tu lectura? Claro, obviamente. En principio, 3 presidentes latinoamericanos en Rusia. En segundo lugar, las negociaciones con estos presidentes latinoamericanos han sido particulares, individuales, de cada uno de ellos con Putin, han sido muy fructíferas. Brasil está digamos, trabajando con Rusia en proyectos de pequeñas centrales atómicas para su territorio, para su enorme territorio. Venezuela está trabajando en el tema del petróleo junto con Rusia. Y Cuba está trabajando en distintas actividades donde tiene el respaldo pleno de Rusia. Pero por otra parte, estos países, este desarrollo de relaciones con Rusia es casi emblemático para nuestro continente, porque en realidad, si sacamos a Rusia y sacamos a China, Latinoamérica no está recibiendo ningún respaldo internacional de ningún lado. O sea, ¿somos BRICS o no somos nada? Esta es la verdad. Y a partir de ahí tenemos que empezar a pensar en un cambio de paradigma, en un cambio de actitud con respecto al mundo actual, a lo que es el mundo actual. Sí, y hablabas de Cuba y por supuesto ese reforzamiento de la lucha contra el neoliberalismo entre ambos países en un contexto, Pablo, de contrapeso, las amenazas desde Ucrania, una Europa como que más preocupada en rearmarse que resolver los desafíos globales, siempre insistiendo en la vía belicista, también como contrapeso, ¿no?, a esto que está ocurriendo desde el punto de vista geopolítico, de asociaciones, de mayor comercio y mayor reapertura en el mundo. Sí, el proceso de paz en Ucrania ya lo hemos observado a nivel internacional por el protagonismo de la administración republicana, la administración del presidente Donald Trump. Yo pienso que somos optimistas con el hecho de que Rusia y Estados Unidos van a llegar a un acuerdo de paz para el este de Ucrania. Hay líneas rojas que ha sido enfático Rusia en mantener, el hecho de que el territorio del Donbass, que ha sido anexado a la Federación Rusa, ha dependido de un referéndum, de una consulta popular, y por lo tanto la autodeterminación, el principio de autodeterminación de los pueblos ha legitimado este hecho. Yo soy muy optimista con la nueva administración republicana, la nueva administración estadounidense, de dar señales y tomar acciones para que, como lo ha señalado el presidente Donald Trump, esa maquinaria de guerra que cuesta vidas humanas, centenas de vidas humanas en ambos bandos, en Ucrania y en Rusia, pues tenga ya un fin en el cercano plazo. Siempre fuimos de la idea de que se debía cortar el financiamiento al régimen ucraniano, y bueno, hace una semana, el gobierno estadounidense y ucraniano pues han llegado a un acuerdo para recuperar por parte de Estados Unidos los gastos, los estipendios que en su momento erogó la administración demócrata de Joe Biden, el presidente demócrata estadounidense. ¿Cómo lo podemos asociar o relacionar con el proceso de paz en Ucrania, conjuntamente con Rusia? Es el hecho de que Estados Unidos ha señalado, se ha mantenido en la perspectiva de que se debe negociar la paz sin el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y que también, como lo ha enfocado el gobierno ruso, el Kremlin,
la Rada ucraniana debe derogar la ley que prohíbe cualquier negociación de paz con Rusia. Yo pienso que estos dos factores son la antesala, se constituyen en la antesala de un proceso de paz en el corto plazo. Y vemos también con bastante preocupación la dirección que tiene, la perspectiva que tiene el gobierno estadounidense de enfocarse en una guerra comercial a gran escala con su rival sistémico que es China. Así que tenemos sobre el tapete tres grandes potencias que efectivamente están interactuando mutuamente. China es un aliado estratégico, mantiene una alianza estratégica con Rusia, y Estados Unidos. La perspectiva del gobierno republicano estadounidense es de que debe tener las arcas fiscales fuertes para contrarrestar cualquier contramedida de la economía china. En esa perspectiva, soy optimista de que el proceso de paz con Ucrania, con la venia efectivamente de Estados Unidos y Rusia, va a tener un feliz término por estas variables que juegan a favor de los diálogos de paz. Hay otro factor también que señalaba Hernando, el nulo protagonismo en esta fecha histórica de las Naciones Unidas, pese a la invitación a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha optado por no aceptar la invitación. Me imagino que ha de haber enviado algún delegado para que asista al desfile en la Plaza Roja, pero eso demuestra efectivamente el miedo que tienen de un proceso de paz justo y durable entre Estados Unidos y Rusia, por el hecho de que pueden ser estigmatizados como prorrusos o como antiucranianos, que Sí. viene a ser lo mismo. Sí, que plantea también serios desafíos desde el punto de vista diplomático. Pablo, Hernando, muchísimas gracias a ambos, a ti, Hernando, por tu visión sobre esta fecha el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Por favor, siempre a tus órdenes. También a ti, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo gigante, Hernando, en la querida Argentina y también a Caracas. Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Telesur. Y otro de vuelta para ti, Hernando Kleinsman, especialista en temas sobre Rusia, también docente universitario internacionalista, como es Pablo Barragán, atendiendo el llamado de Telesur para entender la fecha, 9 de mayo, día de la victoria, 80 años de la derrota de la Unión Soviética contra el nazismo y el neofascismo. Vamos a hablar precisamente de esto y de lo que habíamos más temprano en la pregunta del día formulándoles a ustedes. Revisamos los resultados de la encuesta rápidamente. Rusia celebra el Día de la Victoria hace 80 años en la Gran Guerra Patria que representa el legado del pueblo ruso en su lucha contra el fascismo y el nazismo. 61% de ustedes dicen que es una barrera contra el fascismo en la actualidad. 3% dice unidad frente al desafío de la guerra. 6% memoria y herencia histórica de los hechos. Y un 31% dice que el Ejército Rojo salvó a la humanidad. Ahí están los resultados. Muchísimas gracias a ustedes por participar de esta encuesta y nosotros finalizamos, no sin antes recordarle, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través del servicio de Telegram. Por supuesto, las informaciones 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.